Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. El aspecto principal en cuanto a las capacidades de Ucrania que está teniendo para enfrentar a los rusos, notablemente es el suministro de armamento occidental. Sabemos que ya en Polonia hay bastante resistencia a darle el mayor armamento a Ucrania, dado que los resultados con el armamento occidental que se le ha proporcionado pues no han dado los frutos esperados. Por otro lado, también se sabe que Estados Unidos es incapaz de suministrar adecuadamente la munición de artillería a los ucranianos. También tenemos en este sentido la alianza con Norcorea, que le proporciona más munición de artillería a los rusos. Además que toda la cadena logística que tiene Rusia, que es principalmente ferroviaria, pues no se ha visto afectada. Y además, aunque sufriera algunos golpes, pues están las tropas ferroviarias, que son alrededor de 30.000 hombres del ejército, especializados en defender y reconstruir dichas líneas. Es así que Rusia sigue incrementando su cantidad de munición y armamento, además de la fabricación local de drones de modelo iraní, y toda esta logística se mueve principalmente por un sistema ferroviario. Y de apoyo a esto y como complemento está la logística portuaria. Además de que saber que los ataques con misiles Storm Shadow de Ucrania a los puertos, más que todo no a los puertos, sino a infraestructura en Crimea, pues no ha resultado en la destrucción de los puertos, ni mucho menos, simplemente es más que todo un golpe propagandístico, ya que las capacidades en los puertos, tanto de Sebastopol como de Berdyansk en el mar de Azov, pues siguen funcionando. A todo esto hay que sumarle que Rusia tiene un programa de reactivación de su industria, por lo que se prevé que en los siguientes años pues se vuelva a estándares similares a los que se estaba en la era soviética. Ahora, si se trata de argumentar que la calidad es lo más importante, pues la calidad suele ser importante en una guerra de movimientos, una guerra relámpago, es decir, que se realiza lo mucho en cuestión de semanas. Sin embargo, una guerra de desgaste se realiza en meses o en años. Y obviamente la situación actual en la guerra de Rusia y Ucrania, pues desde un comienzo se pensó, y ya muchos analistas lo han dicho, que estamos en una guerra de desgaste. En la guerra de desgaste manda la cantidad de material disponible, no tanto así la calidad. Y es por estas razones que Occidente ya esté comenzando a cuestionar los resultados tan limitados que ha tenido Ucrania y usando esto como razón para ya no querer suministrarle más material de combate a los ucranianos, pues abona en favor a Rusia. Y es que ¿para qué podrían estar enviando más material los occidentales si los resultados van a ser totalmente limitados? Es decir, hasta el momento pues la línea defensiva rusa no ha sido completamente desbaratada. Lo que intentan hacer los ucranianos es penetrar, tomar Verbove y Novoprokopivka, pero esto crea un pasillo y además que toda esta zona donde están invadiendo, están penetrando los ucranianos, pues es una zona llana, es una zona baja. Las zonas aledañas a los mismos flancos son zonas altas controladas por los rusos que les proporcionan una excelente visión de reconocimiento y posiciones de artillería. Esto significa que Ucrania se está metiendo en una trampa mortal en ese sentido, lo cual augura que va a terminar probablemente mal. Lo único medianamente rentable para Ucrania sería tomar Tokmak, pero es una ciudad fortaleza rodeada en 360 grados, muy difícil de tomar. Solo así se tomaría un nodo ferroviario, afectando en parte la capacidad logística ferroviaria de los rusos, ya que tenemos el puerto del mar de Azov, que es Berdyansk. Parte de la línea ferroviaria puede desviarse por las vías del sur hacia Melitopol. Aunque es cierto que Tokmak es un importante nodo ferroviario y es precisamente por eso que está bastante protegido. Solo esto en parte afectaría a la logística rusa, ya que tiene la capacidad de la logística portuaria, además de las carreteras, además de la infraestructura aérea. Sin afectar a la logística, pues no hay demasiado que Ucrania pueda hacer. Rusia, con una mayor disponibilidad de material,
pues puede continuar la guerra por 2 o 3 años más. Sin embargo, se está viendo que ya Ucrania pues está haciendo llamamientos a reclutas que no están aptos para el combate. Esto demuestra que la cantidad de personal disponible está mermando, la cantidad de material militar pues también va mermando poco a poco, y los golpes que con misiles Storm Shadow están logrando dar en Crimea pues es más que una victoria táctica que sirve para elevar la moral sobre todo y decir a los socios occidentales que les sigan proporcionando armas porque están mostrando algunos resultados. Sin embargo, esto para nada es algo de nivel estratégico que vaya a cambiar el curso de la guerra. Se está en una guerra de desgaste y en una guerra de desgaste gana quien tiene mayor disponibilidad de material. El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos opina que las tropas ucranianas no podrán romper las líneas de defensa del ejército ruso, afirmó el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer. Hay elementos significativos en la comunidad de inteligencia estadounidense, que se basan en informes de campo e inteligencia técnica, que creen que el desmoralizado ejército ucraniano renunció a la posibilidad de superar las líneas de defensa rusas de 3 niveles, fuertemente minadas, publicó el periodista en su página en la plataforma Substack. Hersh también subrayó que los ucranianos rechazaron la idea de tratar de apoderarse de Crimea y las 4 nuevas regiones de Rusia. El ejército ucraniano, continuó, ya no puede ganar. La guerra se acabó. Rusia ha ganado. Ya no hay ofensiva ucraniana, pero la Casa Blanca y los medios estadounidenses necesitan mantener la mentira, escribió Hersh, citando a un funcionario de la inteligencia estadounidense. Según el interlocutor del periodista, tras varias semanas de pérdidas graves y falta de algún avance importante, las tropas ucranianas de hecho cancelaron la contraofensiva. Si se ordenara al ejército ucraniano continuar la ofensiva, se amotinaría, ya que los soldados ya no quieren morir, indicó el funcionario. La guerra continúa porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky insiste en ello, escribió Hersh. Asimismo, lamentó que ni la oficina del líder ucraniano, ni la Casa Blanca, abordan la posibilidad de una tregua, ni tampoco están interesados en las negociaciones para poner fin a las hostilidades. Ucrania lanzó una contraofensiva a principios de junio contra las posiciones rusas fuertemente atrincheradas en las regiones del Donbass, Jersón y Zaporozhye. Sin embargo, no logró avances sustanciales y pagó con decenas de miles de vidas ucranianas y cientos de vehículos blindados proporcionados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ya que las fuerzas ucranianas fueron incapaces de alcanzar siquiera las primeras líneas defensivas rusas importantes en 2 meses y medio. Rusia bate récord en derribo de drones del ejército ucraniano en un día. Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones militares ucranianas y bate récord en número de drones del enemigo derribados en un día. Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance de emplazamiento aéreo y drones de asalto contra las instalaciones de la industria militar y otros objetivos, ha anunciado el Ministerio de Defensa de Rusia este jueves. Según la cartera rusa, el ataque grupal llevado a cabo la madrugada de este 21 de septiembre también estuvo dirigido contra centros de espionaje electrónico y bases de entrenamiento de grupos de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todos los objetivos fueron destruidos, ha indicado el portavoz del ministerio ruso, teniente general Igor Konasenkov. Además, aseveró que los sistemas de defensa aérea rusos han derribado 75 drones ucranianos.
El máximo número de vehículos no tripulados destruidos en un día desde el inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022. En las últimas 24 horas, han sido derribados 5 misiles de largo alcance Storm Shadow donados por el Reino Unido a Ucrania, 4 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, y un misil antirradar ARM, fabricados por Estados Unidos, entre otros objetivos, ha avisado la cartera rusa. Rusia comenzó su operación militar en el territorio ucraniano el año pasado, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar Ucrania y evitar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, encabezada por Estados Unidos, convierta a su vecino occidental en una base antirrusa. Rusia acusa a Occidente de prolongar la guerra en Ucrania con el envío incesante de armas y equipos militares a Kiev, y compara dichas políticas con las del exdictador alemán Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que movilizó a toda Europa para luchar contra las repúblicas socialistas soviéticas, URSS. Pese a todo, los resultados de las medidas occidentales no son los esperados, por lo que la probabilidad de que en algún momento los países occidentales se cansen y dejen de ayudar a Ucrania no parece lejana. Sájarova sobre los intentos de Occidente de aislar a Rusia. Solo lograron aislarse a sí mismos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se pronunció sobre algunos aspectos de la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de la ONU es una de las mejores manifestaciones de cómo los países occidentales, liderados por Estados Unidos, han fracasado en su intento de aislar a Rusia de la comunidad mundial, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Sájarova, en declaraciones a un corresponsal de RT. Señaló que estos intentos inútiles ya son un chiste. Sájarova subrayó que los países de la OTAN quieren aislar a Rusia, o al menos, crear una sensación de aislamiento en el espacio público. Sin embargo, solo lograron aislarse a sí mismos, y no solo de Rusia, sino también de la mayoría mundial que no comparte este deseo. Al mismo tiempo, Rusia sigue manteniendo un diálogo constante con otros países, tanto en formatos multilaterales como regionales y bilaterales. En este sentido, recordó que Moscú está abierta también al diálogo con los países de la OTAN, refiriéndose a la reunión prevista con Hungría. Se acordarán normas comunes de comportamiento en el espacio informativo. Respondiendo a la pregunta de si existe la posibilidad de que la ONU pueda acordar pronto unas normas comunes de comportamiento en el espacio de la información, la portavoz subrayó que Rusia tiene una muy buena experiencia en el campo de la seguridad de la información internacional, ya que hace varios años fue este país quien propuso el tema precisamente en una asamblea general. Dado que la relevancia de esta cuestión aumenta cada día, Rusia tiene las mejores expectativas a este respecto, afirmó. Sin embargo, las cosas son más complicadas respecto al espacio informativo, ya que el campo de la información está ocupado por la minoría occidental, que lo domina y dicta su agenda, dijo. Citó como ejemplo el caso de la no admisión de una periodista rusa a la rueda de prensa del presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Sájarova recordó que el pueblo francés hizo mucho por consagrar la libertad de expresión a nivel legislativo en todo el mundo, mientras que el gobierno actual de Francia solo defiende la libertad de expresión de boquilla. Según ella, la situación llegó demasiado lejos cuando intentaron quitarle el teléfono a una periodista rusa, incidente por el que Francia ni siquiera se disculpó. Experto.
Estados Unidos usa a Ucrania para probar soluciones militares de cara al futuro. Washington no se lo piensa dos veces a la hora de utilizar Ucrania para comprobar las características de las armas y probarlas en condiciones reales, comentó a Sputnik el analista Dmitry Stefanovich de la Academia Rusa de Ciencias. Mara Karlin, subsecretaria de Defensa estadounidense para Estrategias, Planes y Capacidades, ha calificado anteriormente a Ucrania de un laboratorio para estudiar las innovaciones militares estadounidenses. En un discurso pronunciado en la Universidad Ronald Reagan, aseguró que Ucrania utiliza tecnologías de inteligencia artificial que ayudan a Kiev y a sus aliados occidentales a hacer evaluaciones más precisas del curso de las hostilidades y a comprender qué es lo que más necesita el gobierno de Zelensky. A su vez, Stefanovich sugirió que, en cuanto al conflicto de Ucrania, la experiencia más importante que está adquiriendo ahora el ejército estadounidense es el estudio de los planteamientos de Rusia para llevar a cabo operaciones militares en la parte central de Europa. El interlocutor de Sputnik también recordó el papel clave de Estados Unidos al inmiscuirse en el conflicto de Ucrania y desarrollar medios integrales de reconocimiento, evaluar los resultados del uso de armas en combate y crear sistemas unificados de defensa antiaérea y antimisiles, así como desarrollar sistemas de comunicación, incluso con la ayuda de soluciones comerciales como Starlink para las Fuerzas Armadas de Ucrania. De acuerdo con el experto ruso, es importante subrayar que los estadounidenses están utilizando Ucrania para aprender a repeler ataques de misiles de crucero y balísticos y de drones utilizando misiles antiaéreos y sistemas de cañones de varios tipos y alcances, entre otras cosas. Todo esto permite a Washington probar ciertas soluciones que luego se proponen para su aplicación en el propio ejército estadounidense, añadió. A la pregunta de por qué precisamente este país se convirtió en el lugar adecuado para que Estados Unidos probara sus armas y nuevas tecnologías, explicó que fue en Ucrania donde se ha demostrado la posibilidad de integrar sistemas de armas de estilo occidental y de estilo soviético y possoviético. Estados Unidos y sus aliados aumentaron la ayuda militar a Kiev poco después de que Rusia lanzara su operación militar especial en febrero de 2022. Desde entonces, solo Washington ha entregado a Kiev armas por valor de unos 43.700 millones de dólares. Biden. Los primeros tanques Abrams llegarán a Ucrania la próxima semana. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos y sus aliados seguirán proporcionando armamento a Ucrania para respaldar su contraofensiva en el marco del conflicto que atraviesa el país europeo desde febrero de 2022. Junto con nuestros aliados y socios, continuaremos brindando sistemas de seguridad para apoyar el progreso de Ucrania en la recuperación de su territorio, dijo el mandatario norteamericano. Además, el presidente anunció un nuevo paquete de seguridad para Ucrania que incluirá el segundo envío de sistemas de defensa antiaérea AUK y entregas mensuales de armas adicionales durante el transcurso del invierno. Por su parte, el secretario de Estado, canciller, de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el 21 de septiembre en un comunicado que autorizó el retiro de $128 millones en equipo militar estadounidense para Ucrania, que se proporcionará junto con $197 millones en retiros previamente autorizados. El paquete incluye defensa aérea, artillería y municiones de bombas racimo para ayudar a Ucrania en su contraofensiva, según el comunicado.
El anuncio llega en medio las polémicas por la contraofensiva ucraniana, iniciada a principios de junio, la cual no ha logrado ganar terreno, y las fuerzas ucranianas, incluyendo los nuevos vehículos blindados suministrados por Occidente, han sufrido graves pérdidas. Imágenes han confirmado la destrucción de un gran número de tanques Leopard 1 y Leopard 2 suministrados por Alemania, más de 60 vehículos de combate de infantería Bradley aportados por Estados Unidos y, más recientemente, los primeros 2 de los 14 tanques Challenger 2 enviados por el Reino Unido, entre una amplia gama de otras clases de vehículos perdidos en el conflicto. Además, según declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante la sesión plenaria del Séptimo Foro Económico Oriental, la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado. Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva. Pero no hay resultados. Hay grandes pérdidas. Desde el inicio de la contraofensiva las bajas ascienden a 71.500, afirmó el mandatario ruso. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos durante la operación militar especial rusa. Llegada de tanques M1 Abrams a Ucrania representa más problemas que ventajas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves 21 de septiembre que los vehículos de fabricación estadounidense llegarán la próxima semana a Kiev. La revista Newsweek explicó por qué los tanques, largamente prometidos, no tendrán un impacto en el conflicto y hasta podrían resultar perjudiciales para Ucrania. De acuerdo al artículo publicado por la revista estadounidense, existen dudas entre los observadores del conflicto sobre la diferencia que el tan esperado equipo hará en el frente. Según el analista de defensa y experto militar Michael Peck, los vehículos que Estados Unidos enviará a Ucrania para fortalecer su escalada bélica tras el fracaso de la contraofensiva no son suficientes para afectar significativamente el combate. Varios expertos son todavía más escépticos sobre los supuestos beneficios que obtendrá Ucrania al integrar otro tipo de tanque en sus fuerzas durante los meses más difíciles del año, observa la publicación. En términos militares, creo que hay más problemas que ventajas, le dijo a Newsweek la investigadora postdoctoral, Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, Reino Unido. De acuerdo a los especialistas consultados por la revista, las condiciones climáticas adversas serán un problema para su funcionamiento, considerando que el buen tiempo veraniego dará paso a la temporada de lluvias y los M1 Abrams son utilizados generalmente en superficies secas. Estos tanques podrían quedarse atascados en el barro, argumenta Mirón, y añade. El vehículo de apoyo también puede atascarse. Newsweek también señala que la mezcla de distintos tipos de tanques puede resultar una complicación para Kiev, con Mirón afirmando que esto representará una pesadilla logística en el ejército ucraniano. Esto sobrecargará la logística de Ucrania, vaticinó la analista, diciendo que era posible que la superioridad de las fuerzas de Moscú pudiesen volver inútiles los tanques Abrams, pero también los Challenger y Leopard, también donados por Estados Unidos y Alemania, respectivamente. También surgen posibles dificultades con el mantenimiento del Abrams, añadió Mirón.
Las fuerzas ucranianas necesitarán poder hacerse con piezas de repuesto e ingenieros capaces de saber cambiarlas, además de tener suficiente confianza en el entrenamiento en los tanques mucho más sofisticados que los que están acostumbrados a manejar, para utilizarlos correctamente. Otro problema con los M1 Abrams es que utilizan mucho combustible, por lo que solo puede moverse tan rápido como los camiones de combustible, añadió. Otra consideración más es la munición que Ucrania necesitará para una gama tan amplia de tanques, explica el medio estadounidense. No todos usan la misma munición y hay escasez, dijo Mirón. Por lo tanto, si el ejército ucraniano no obtiene las cantidades necesarias de municiones, socavará la utilidad de los M1 Abrams o de cualquier otro tanque.